Muy buenas tardes, estamos con nuestro visitante distinguido, el señor ministro en retiro, José Fernando Franco González Salas. Estamos en el auditorio Incali Izcahuicopa, después de haber escuchado una muy importante charla sobre la suspensión, aunque terminó siendo una conferencia magistral. Yo quisiera preguntarle, señor ministro, bienvenido a esta Casa Abierta al Tiempo, quisiera preguntarle algunas cuestiones que considero que son de actualidad y de importancia para nuestros estudiantes y para nuestro país. La primera pregunta que quisiera hacerle es respecto a la reforma de diciembre de 1994, disminuyó la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a partir de su experiencia considera deseable que aumente el número de integrantes del máximo tribunal, dado el número de asuntos que usted nos expuso precisamente en la conferencia del día de hoy, o considera que con la actual conformación de 11 ministras, ministros, basta y sobra. Bueno, es un poco complicado, ¿no?, dar una respuesta así muy tajante, pero yo sí estimo que, digamos, quienes tenemos una ocupación que requiere de mucho tiempo, podría mantenerse un número estable para que entre todos nos forcemos, ¿no?, en lo que vayamos a hacer para poder enfrentar las cargas y además las audiencias y además el pleno y la sala, ¿no? En fin, yo lo que creo es que 11 ministros es un buen número. Quizás el tiempo. Yo llegué muy al principio, ¿no?, y también un poco en plan de broma dije que porque preguntaron, oye, ¿cómo está esto de los tiempos? Ya está muy cansado, en fin. Entonces dije, no, pues si yo vengo para mover las cosas y que sean 12 años nada más. Porque sí llega a ser muy pesado. Eso es una realidad. Muy bien. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta sería, ¿estima usted que deben aumentar los casos de procedencia de las controversias constitucionales o mantener como está actualmente el artículo 105, fracción primera de la Constitución? Yo creo que en este momento sería muy complicado modificarlo. Por las razones de circunstancia. Claro, sí, ¿no? Claro. Pero sí podría pensarse, ¿no?, una vez que estuvieran dadas las condiciones, creo que sí podría pensarse en alguna forma, ¿no?, en que pudiéramos ser, me incluyo, ¿no?, más digamos, más de acuerdo con las circunstancias que se están viviendo. Lo que le pasó un poco, ¿no?, en 1994. Exactamente. Así es. Muy bien, señor ministro. Para el caso de las acciones de inconstitucionalidad, ¿qué impacto han tenido las resoluciones de la Suprema Corte en la vida nacional según su apreciación a lo largo de este periodo que estuvo en la Suprema Corte? Mire, lo voy a contestar con una sola cosa. La ONU premió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, ¿no?, con el premio más importante que da. Eso le dice mucho, ¿no? Claro, muy bien. Actualmente se exige una mayoría calificada de las ministras y ministros de la Suprema Corte para declarar la inconstitucionalidad de una disposición de carácter general, conforme a la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional. ¿Considera conveniente cambiar esa mayoría calificada por una mayoría simple de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte? Tiene, como siempre, ¿no?, tiene varios lados, pero yo sí creo que quizás podría disminuirse, no irse a la mayoría simple, sino disminuirse a 7. A 7. A 7. Que es un número... Es un número muy razonable, claro, ¿no? Así es. Y ver cómo funcionaría ya todo el aparato. Así es.
y que se decida, y que además se tenga las circunstancias para poderlo hacer. Claro. Y de mi parte, lo último que preguntaría antes de ceder la palabra a mi colega, el maestro Juan José Céspedes Hernández, encargado de la coordinación de la licenciatura en Derecho, sería, tanto por su experiencia profesional como su trayectoria académica, ¿qué consideraría que deben atender quienes hoy estudian la bella licenciatura en Derecho? Bueno, un poco fue lo que yo hice, ¿no? Para motivarlos. Cuando me bajé y estaba yo ahí abajo y les comenté, ¿no? Yo sí creo que hay que tomar, digamos, acciones reales, formales, para transmitirles a ellos, ¿no? La necesidad de contar con el ánimo verdadero, ¿no? Y las ganas de pues, poder ser mejores, porque esa es la verdad, ¿no? de lo que buscamos cuando estamos estudiando algo y queremos llegar a ocupar, ¿no? Ya formalmente el grado de licenciado, de ingeniero, lo que corresponda. Entonces yo sí creo que hay que buscar ocasiones en que se pueda platicar con ellos, aunque yo sé que ustedes lo hacen, ¿eh? Todos los días. Me ilustré. Bueno, ese sí, por natural, ¿no? Pero me refiero, ¿no? Que sí tienen ese, digamos, deseo de que puedan influir de mejor manera a los muchachos, ¿no? Y que mejoren. Maestro Céspedes, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Le reitero que es un honor para nuestra escuela, esta universidad, que esté usted presente. Y yo me limitaré a una pregunta y una petición. ¿Qué consejos le daría usted para los estudiantes de Derecho y sobre todo para aquellos que piensan en llegar a optar por la carrera judicial? Considerando que usted es un elemento destacado y que ha concluido su trayectoria en la Suprema Corte, ¿qué consejos les daría o qué consejos les daría pensando en que sean abogados y sobre todo que ejerzan la función judicial? Bueno, el único consejo que yo les podría dar es que si lo están pensando, entonces busquen la manera de poder irse incorporando, ¿no? Sea la Suprema Corte o sea un tribunal superior, ¿no? Y que lo hagan con la visión de que realmente es lo que están buscando. Porque esa es una de las cosas que nos pasa a todos. De repente como que se nos mete en la cabeza algo, ¿no? Y que, ay, sí, vamos a ser ingenieros. Yo iba a ser ingeniero. Ya somos dos. Así, bueno, ¿no? ¿no? De repente, ¿no? Me caí del caballo, punto, ¿no? Mi padre era ingeniero y yo tenía miedo de qué iba a pasar y lo único que pasó fue todo bueno, porque cuando yo se lo comenté, le dije que no quería ya ser ingeniero y que estaba pensando en ser abogado, me contestó, si yo no hubiera sido ingeniero, hubiera sido abogado. Y yo temblaba, pero de veras, esta es una anécdota, ¿no? Y yo creo que ya llevándolo, ¿no? A cada quien a su forma de pensar, etcétera, pues es eso lo que debe buscarse. El generarle al muchacho que quiera o que ya esté, y que, ¿no? El generarle confianza, el generarle, digamos, ánimo. Ánimo es muy importante. Yo eso lo aprendí en la Libre de Derecho, porque sí, era famosa por dura, ¿no? Sí, sigue siendo. Bueno, pues creo, después de todo esto, que la Universidad Autónoma Metropolitana agradece su visita, la oportunidad, sus palabras, y téngalo en cuenta que será seguro, tendrá mucha audiencia y lo seguiremos esperando. No, Muchas gracias por todo. No, se los aprecio mucho. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.